Quería saber si es que ven mi pantalla. Hola. Ya. Bueno, buenas noches, licenciadas. Quería aprovechar esta oportunidad también para tener en cuenta esta pequeña charla sobre infusiones frecuentes en reumatología. Esta clase va a ser grabada también para un curso que yo estoy llevando en la Universidad de San Marcos, de la unidad de Telesalud. La Lice Patti me indicó de que debía ser un tema de que nos sirva tanto a ustedes como a nosotros. Entonces espero de que les sea provecho. A ver, bueno, he elegido tres de las infusiones más frecuentes que usamos en reumatología, que es rituximab, ciclofosfamida y las inmunoglobulinas, por lo cual voy a hacer lo más breve que pueda y lo más práctico. El rituximab es un medicamento biológico que actúa eliminando los linfocitos B, que son células que producen anticuerpos. Por eso se usa en muchas de nuestras enfermedades reumatológicas. Su uso está aumentando en los últimos años a nivel exponencial. Sin embargo, el problema, y principalmente en nuestro país y nuestra situación, es su alto costo, por lo cual lo hace de poca accesibilidad. Es importante que los pacientes que vayan a recibir rituximab tengan un checklist antes de usarlo. Debería tener un screening para tuberculosis, para hepatitis B y deberíamos tener cuidado en pacientes con embarazo, lactancia, infecciones, medicación antihipertensiva y asma. Esto es más que todo por sus posibles efectos secundarios, porque al generar inmunosupresión podría reactivar algunas infecciones. Y sobre la medicación antihipertensiva lo voy a comentar un poco después. A ver, estoy pasando a la siguiente. Un segundo, por favor. Ahí está. Bueno, la ampolla de rituximab viene de 500 miligramos en 50 mililitros. Esto generalmente se puede diluir tanto en cloruro como en dextrosa. No hay una indicación preferida. Nosotros generalmente a la unidad de citotóxicos le pedimos que sea en cloruro. Y la mezcla debe ser de 250 mililitros en total. Nosotros generalmente lo mandábamos en 500, pero según he podido revisar, la infusión ideal es de 250, por lo cual 100 debe ser del rituximab, porque usamos dos ampollas y 150 mililitros del diluyente. Es importante saber de que esto se puede guardar por 24 horas a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados, es decir, se puede congelar hasta por un día y al momento de su infusión debe protegerse de la luz solar. Esto es muy importante. Generalmente creo que vienen recubiertos en una bolsita especial, pero hay que tener cuidado. Si es posible, ponerlo de lado que no esté cerca a la ventana. Y también se recomienda que no debe infundirse junto a otros medicamentos. Se recomienda usar una bomba de infusión para controlar la dosis y la velocidad. Y bueno, ustedes ya lo saben, pero no se debe administrar en bolo. En nuestro hospital y en reumatología, nosotros usamos el rituximab 1 gramo, dos ampollas, el día 1 y el día 15, es decir, 2 semanas después. Y deberíamos usar una premedicación para evitar los efectos adversos. Deberíamos usar 100 miligramos de metilprednisolona o su equivalente 30 minutos antes. Nosotros generalmente usamos dexametasona 2 ampollas, pero como he revisado esto nos está quedando corto. Entonces voy a hablar con los médicos para que podamos aumentar un poco según el protocolo. Y además de usar el corticoide, deberíamos darle paracetamol, dos tabletitas y una ampolla de clorfenamina. Todo 30 minutos antes y con la intención de evitar efectos adversos frecuentes, que son los de reacción alérgica. Ahora, si es que es la primera vez que el paciente va a recibir la infusión, debería iniciarse a 25 a 50 cc hora en bomba y se puede ir incrementando 50 cc hora cada 30 minutos hasta un máximo de 400. Esto también guarda contraste con la forma de la infusión que nosotros tenemos en el hospital, ¿no? Que suele ser un poco más lenta.
Si es que no hay complicaciones en la primera infusión, el paciente a la siguiente puede iniciarse de frente en 100 cc hora y si es que las hubo de tipo leve, reacciones leves, puede ser de 50 cc hora, como en la primera. Ahora, esto es importante para ustedes. Si es que ha habido alguna reacción adversa leve, que vamos a mencionar cuáles son más adelante, tiene que reducirse la infusión o enlentecerla, ¿no? Podemos disminuir en una velocidad de 25 cc hora. El tiempo mínimo en el que debería pasar es 4 horas y 15 minutos. ¿Ya? Que es lo usual, digámoslo así, lo que sí se cumple en nuestro centro. Y es importante que haya un monitoreo de las funciones vitales, la temperatura, la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Cada 15 minutos durante la primera hora y luego cada 30 minutos y al terminar la infusión. Si es que ha habido antecedentes de reacciones previas, el monitoreo debe ser incluso más estricto, siendo cada 10 minutos por los 30 primeros minutos y luego cada 30 minutos. Ahora, ¿cuáles son las reacciones leves que tanto menciono? La principal, el flushing, que no es más que el enrojecimiento de la cara o de alguna extremidad. Otro puede ser los escalofríos o temblores, incluso el reposo. Si es que ocurre algo así, podemos disminuir la velocidad de infusión y observar la resolución de los síntomas. No necesariamente se tiene que suspender si es que solo sucede esto. En cambio, si es que vemos que el paciente empieza a presentar ronchas, hay dificultad para respirar, hay dolor torácico, hay hipertensión o hipotensión, hay un aumento de volumen de las manos, de la cara, hay fiebre o hay reacciones ya anafilácticas, o si las reacciones leves persisten, tenemos que detener la infusión y tratar. Generalmente el tratamiento es similar a la premedicación. Paracetamol, antihistamínicos como la clorfenamina, hidratar bien al paciente y bueno, en casos muy severos, la adrenalina, ¿no? Las reacciones adversas generalmente aparecen en la primera infusión en un 80% y, entre los 30 a 120 minutos después de su inicio. Entonces, eso es algo muy importante. Si es que no ocurre al inicio, es muy poco probable que ocurra después. Y bueno, algo que olvidé mencionar es que los protocolos indican que el día que va a recibir la infusión no debería aplicarse antihipertensivos porque pueden generar hipotensión, lo que les había mencionado. Eso es muy, muy importante. Vamos a pasar. Bueno, solo para presentarles rapidito, los efectos adversos más frecuentes, hipertensión, náuseas, artralgias, fiebre, prurito, escalofríos, son los más frecuentes, ¿no? Y generalmente son leves. Ahora, con las inmunoglobulinas, que también se está empezando a usar bastante en el servicio, este medicamento, solo como cultura, tenemos que saber que es un medicamento bastante costoso, incluso más costoso que el rituximab, y es porque se prepara a partir de la sangre, del suero, de múltiples pacientes. Generalmente cada frasquito contiene los anticuerpos, las inmunoglobulinas, de 1000 hasta 100.000 pacientes, dependiendo de la marca y el producto. Por lo que demora aproximadamente 9 meses en hacer cada frasco. Es por eso que es tan caro y tan valioso, ¿no? La ventaja de este medicamento es que es seguro en infecciones, en gestantes y en pacientes que están dando de lactar. Es importante que cuando llegue debe congelarse y para usarlo no debe usarse congelado, sino hacer que el frasco esté en temperatura ambiente. También es importante que no se debe sacudir excesivamente de forma de que haya mucha espuma en el frasco. Para su premedicación, esta es un poco similar. Nos mencionan de que debemos usar paracetamol o ibuprofeno, 2 tabletitas en cada caso, cualquiera de las dos, una ampolla de clorfenamina, el uso de corticoides solamente si es que hubo reacciones previas y una prehidratación adecuada, algo que tal vez se nos escapa en el servicio, ¿no? Deberíamos colocarle hidratación tanto vía oral como vía endovenosa. La infusión debe ir progresando. Se recomienda inicialmente que sea 0.01 mililitros por kilo por minuto,
que en una persona promedio es de 6 cc hora. O si es que queremos verlo por miligramos en 0,5 a 1 miligramo por kilo por minuto. Y esto puede incrementarse hasta un máximo de 0,08 mililitros kilo minuto. Como vemos, más o menos es la velocidad que nosotros aplicamos por cada frasco, porque nosotros aplicamos un frasco en cada hora. Las reacciones son menores generalmente, no son tan frecuentes como con el rituximab, pero ocurren en un 5 a un 15% de los pacientes y más del 50% ocurre luego durante o luego de unas cuantas horas de la infusión, especialmente en la primera vez que recibe el medicamento. Aquí están las más comunes reacciones. Principalmente las medidas generales, seguir las indicaciones. La primera vez que reciba debe estar con una monitorización adecuada. Las siguientes no debería preocuparnos tanto a menos que haya habido una reacción previa. Tenemos que asegurar una adecuada hidratación y iniciar siempre de menos a más, que es algo que podríamos implementar en el servicio. Las reacciones alérgicas, que sobre todo están en el penúltimo cuadrito, la penúltima línea, bueno, deberíamos evitarlas o podríamos evitarlas con el uso de paracetamol o ibuprofeno y clorfenamina, ¿no? Que es lo que sí sucede en la mayoría de casos. Y una reacción que podría ser común es la de la cefalea, que se puede evitar o se puede ayudar con el uso de AINES, o sea, paracetamol o ibuprofeno, y con la hidratación adecuada. Y finalmente, también el uso de la ciclofosfamida, que es el más usado en nuestro servicio, ¿no? ¿Por qué? Porque es el más económico, es el más antiguo, es el más conocido, pero también es el más tóxico, porque tiene el riesgo sobre todo de neoplasias cuando se usa a muy largas dosis. Aquí la premedicación es algo distinta. Nosotros deberíamos tener una hidratación incluso más enérgica que en cualquiera de las otras medicaciones. Podría ser vía oral o endovenosa y lo que se recomienda es que sea entre 2 litros a 2 litros y medio por metro cuadrado. Generalmente nuestros pacientes deberían recibir, según esto, 3 a 4 litros de agua, sea por vía oral o sea endovenosa en el día de la infusión. Además, deberíamos usar la ampolla de ondansetron antes y después porque es un medicamento que genera náuseas y vómitos. Y el mesna. Sobre el mesna, a pesar de que nosotros lo usamos, la evidencia científica no es muy clara de su uso en enfermedades reumáticas, debido a que las dosis que nosotros usamos son más pequeñas. Generalmente el mesna tiene más evidencia de protección en enfermedades oncológicas, pero si es que está disponible en nuestro medio, podríamos usarlo. Y el protocolo que suele usarse en el mundo es usar el 20% de la dosis de la ciclofosfamida media hora antes y 4 y 8 horas después, que es algo un poco distinto a como lo usamos. El 20% de la dosis de la ciclo. Por ejemplo, si usamos 1 gramo de ciclofosfamida, el 20%, si no me equivoco, serían 200 miligramos, ¿no? Media ampolla. Ahora, la ciclofosfamida puede pasarse tanto en cloruro como en dextrosa. Sin embargo, en uno de los artículos que revisé, prefieren usarla en dextrosa. Si es que es menos de 1 gramo, la ciclofosfamida se puede juntar solamente en 100 mililitros y pasarlo en 1 hora. Si es que es más de 1 gramo o 1000 miligramos, puede usarse en una infusión de 250 y pasarlo en 2 horas. Si es que sucede o pasara una administración rápida, lo más frecuente que ocurra es náuseas, mareos, congestión nasal, rinorrea. Si es que hubiera una reacción severa, que son las similares a las que les comenté con rituximab, que hubiera dolor torácico, disnea, ronchas, hay que suspender la infusión. Y algo interesante que encontré es que a veces la vía se puede extravasar el líquido. Como sabemos, la ciclofosfamida es tóxica, es bastante irritante, es por eso que no la preparan ustedes en el piso, sino ya viene preparada. Por lo cual, alguna de las recomendaciones que daban era extraer un poco de sangre de la vía que está extravasada, aplicar hidrocortisona por la misma vía y a la vez de forma tópica, subcutánea, y bueno, hacer limpiezas y curaciones diarias, ¿no? Con agua y con jabón.
Y otra complicación potencial que les puse aquí era de la cistitis hemorrágica, que en realidad es muy rara, tal vez algunas de ustedes habrá visto, que es más que todo